La semana antepasada estuvimos trabajando, bueno, continuamos trabajando el ejemplo de archivos de acceso directo. Habíamos dicho que la diferencia entre un archivo de acceso directo y uno de acceso secuencial era que para poder llegar a un registro no teníamos que recorrer todo el archivo, sino que podíamos desplazarnos hacia una ubicación eh, en específico dentro del archivo. ¿Sí? Ese era el beneficio que nos daban los archivos de acceso directo. Para poder lograr eso, resultaba de que nosotros reservábamos una cantidad predeterminada de bytes para poder almacenar cada uno de los registros dentro del archivo. Eso era independientemente si el tamaño de bytes del registro ocupaba todo el espacio que tenía reservado u ocupaba menos, ¿sí? El tamaño reservado siempre iba a ser el mismo. Eh, Adicionalmente a eso, decíamos que el archivo de acceso directo debía de manejar la cantidad de registros que estaban almacenados dentro de él, ya que esa variable nos iba a servir para podernos desplazar y realizar operaciones dentro del archivo. ¿Sí? Otra de las cosas interesantes que estuvimos hablando, al menos respecto a este ejemplo, era de que la eliminación que vamos a utilizar no es una eliminación física, en donde la eliminación física es de que los bytes desaparecen por completo, los bytes del registro, sino que íbamos a utilizar una eliminación lógica. Eso significaba de que cada uno de nuestros registros iba a contener un campo que iba a funcionar como una bandera, la cual nos iba a decir si el registro estaba activo o si el registro estaba inactivo o eliminado. ¿Sí? Manejemos el inactivo y el eliminado como sinónimos. Eh, ¿Qué más? Respecto a la estructura, también la ordenamos un poco más. Ahora tenemos una clase persona, la cual nos está ayudando para manipular los datos del registro. Sin embargo, les vuelvo a repetir, no es que estemos almacenando una clase dentro del archivo, no, únicamente estamos almacenando campos, pero la clase nos está ayudando a manipular esos campos dentro del programa. Adicionalmente tenemos una clase que le llamamos acceso directo, en donde tenemos todas las operaciones que vamos a poder realizar dentro de los archivos de acceso directo. Las operaciones básicas ya las establecimos, tanto para archivos de acceso directo como para archivos secuenciales. Dijimos que esas cuatro operaciones básicas iban a ser la escritura del archivo, la modificación del archivo, la lectura del archivo y la eliminación de registros del archivo. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda o pregunta o comentario al respecto. ¿Estamos todos bien? Ok. Entonces, continuemos en donde nos quedamos la semana pasada. Ok, entonces acá tenemos nuestra clase persona que ya está terminada. Tenemos nuestra clase acceso directo. Les decía que tenemos la clase persona, que la clase persona ya está terminada, nos está sirviendo para manipular los campos de los registros. Tenemos la clase acceso directo, que es la clase que estamos utilizando para realizar las operaciones dentro del archivo. Entonces aquí tenemos definido ya el tamaño que va a tener cada registro. Perdón, el tamaño, la cantidad de bytes que vamos a reservar para cada registro, porque no es que el registro vaya a medir eso exactamente. Tenemos el método para crear el archivo, tenemos el método para cerrar el archivo,
Tenemos dos métodos que en conjunto lo que nos van a permitir es hacer la escritura de los datos en el archivo. Y eso es lo que tenemos hasta ahora. Adicionalmente en el main, teníamos pendiente realizar el ejemplo, ¿verdad? Ya correrlo. Ok. Entonces, agreguemos el código para realizar la prueba de la creación de registros dentro del archivo. Solo quiero ver si ya no tengo el archivo. Aquí estamos. Es sección B. Si había un personas.txt. Eliminémoslo. Listo. Ok. Entonces veamos cómo podemos hacer la escritura del archivo. Lo primero que hacemos, como ya habíamos acordado, siempre que vamos a trabajar con un archivo, lo primero es abrir el archivo. En este caso, el método crear archivo va a realizar esa acción. Y de una vez colocamos el método que lo va a cerrar. A veces sucede de que se abre el archivo y uno se olvida de colocar la instrucción para cerrarlo. Entonces, solo recomendación, cuando lo abran, coloquen de una vez la instrucción para cerrarlo para que no se nos vaya a pasar por alto después. Ahora, vamos a declarar un escáner para poder leer datos que ingrese el usuario. Entonces va a ser igual a new scanner del system.in. No tenemos importada la clase scanner, entonces vamos a darle clic a la bombillita y a utilizar el add import for java.util.scanner. Así nos agrega esta línea de acá, donde está el import del java.util.scanner. Y con eso ya tenemos para leer los datos de pantalla. Entonces ahora podemos solicitarle al usuario que ingrese los datos. Los datos que tenemos del usuario son el nombre, tenemos la edad y tenemos la bandera que nos va a indicar si el registro se encuentra activo o inactivo. Entonces pidamos que se ingrese el nombre y se lo vamos a asignar a un nuevo objeto de tipo persona. Vamos a, bueno, hagámoslo así. Miren, vamos a pedir una de las dos cosas. Ingrese el nombre y edad de la persona. Así lo estamos manejando, ¿verdad? Como persona. Sí, como persona. Okay. Entonces vamos a poner un system.out.println en el main. Aquí estamos en el main porque vamos a probar la creación de registros. Y le vamos a decir que ingrese el nombre y la edad de la persona. ¿Qué vamos a hacer con eso? Lo que vamos a hacer es utilizar nuestro método. Nuestro método es el acceso. No tenemos todavía un acceso directo, le pusimos el archivo. Vamos a utilizar acceso directo. Punto agregar persona. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que espera en el constructor agregar persona? Solamente recordémonos, vamos a ver. Dice que agregar persona
lo que espera como parámetro es un objeto de tipo persona, ¿sí? Entonces lo que vamos a enviar aquí es un new para crear un nuevo objeto. ¿De qué tipo? Persona, que es lo que está esperando el, el método de agregar persona, que es el que lo va a escribir el registro en el archivo. Pero de persona vamos a utilizar el constructor que recibe el nombre y la edad. ¿De acuerdo? En este caso voy a modificar este constructor porque la verdad no me parece que el constructor nos permita colocar de una vez un usuario como activo o inactivo. Y aquí le voy a colocar que activo es de una vez true. Significa que todo nuevo usuario que agreguemos va a... Perdón, todo nuevo objeto persona que creemos va a estar por defecto activo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces regresemos al main y vamos a hacer acceso directo, agregar persona, new persona y vamos a utilizar el constructor que recibe la inicialización. Y vamos a hacer acá un scanner.nextLine para que reciba el nombre. Y vamos a hacer un scanner.nextInt para que reciba la edad. ¿De acuerdo? Y con eso ya vamos a haber agregado nosotros a una persona. Probémoslo. Dice ingrese el nombre y la edad de la persona. Ok, va a ser Miguel Catalán. Y su edad van a ser 25 años. Ok. Y listo. Miremos ahora cómo quedó el archivo. Aquí está el archivo persona. Y aquí está Miguel Catalán. Lo grabó entonces. Solo con fines de prueba, y ahorita los voy a dejar copiar. Agreguemos una nueva persona. Agreguemos ahora a Alejandro López, también de 25 años. Y se agregó a Alejandro López. Entonces en nuestro archivo va a estar ahora Miguel Catalán y Alejandro López. Se ve bien. Eh, para que puedan copiar, vayan a la clase persona y verifiquen que el constructor esté de esta manera. Les doy 2 minutos para que lo dejen de esa manera. ¿Qué hicimos? Borramos un parámetro aquí entre los paréntesis y le cambiamos el valor a esta línea de acá. Del Muy bien. Esos son los cambios que hicieron en la clase persona. Ahora en el main ya teníamos, bueno, verifiquen que tengan estas líneas de código, que fue lo que agregamos. 2 minutos para que lo puedan copiar y que puedan probar y me digan si les funcionó. Ok, listo. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan al respecto? Podemos continuar. Por ahí hay uno, dice, perdone, ¿podría colocar el código que tiene al final de la clase persona, por favor? Claro. ¿Será esto? Para... Creo que es Sofía.
¿Sí eso es lo que querían ver? Excelente. Continuemos entonces. Ya tenemos, a todos les funcionó, perdón. Muy bien. Entonces con esto ya tenemos la primera operación, ¿de acuerdo? Ya podemos escribir en el archivo. Ahora veamos cómo podemos hacer la lectura de todos los registros. La lectura, ¿no? Digamos la lectura en el archivo. Vamos a nuestra clase acceso directo y vamos a agregar un nuevo método. ¿Y para qué nos va a servir ese nuevo método? Para leer los registros. Muy bien. Vamos a crear un método que se llame getPersona. Ese getPersona lo que va a hacer es leer un registro del archivo, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser un método público, porque deseamos que todos los que utilicen esta clase puedan utilizarlo. Como el chiste o el objetivo de este método va a ser el leer un registro completo del archivo, y dijimos que la clase persona me iba a ayudar a manipular los campos de un registro. Observación que no es que estemos escribiendo la clase en el archivo, sino la clase únicamente nos va a ayudar para manipular los datos. Entonces, lo que me va a retornar este método de lectura va a ser un objeto de tipo persona. ¿De acuerdo? Y el nombre que le vamos a poner dijimos que es getPersona. Ahora, ¿qué es lo que va a recibir como parámetro? Se recuerdan que la gracia de los archivos de acceso directo es que nosotros podemos ubicarnos exactamente en la posición en la que inicia cada uno de mis registros, ¿sí? Entonces lo que va a recibir va a ser un entero que represente el número de registro a leer. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir getPersona del registro 0. Entonces el registro 0 es el primer registro. De ahí voy a decir yo getPersona del registro 1. Entonces voy a leer no el registro 0, sino el registro 1. De ahí podría decir getPersona registro 2. Entonces voy a leer el registro 2. El chiste acá es de que no vamos a recorrer todo el archivo, sino que ahorita en este método nos vamos a ubicar exactamente en donde inicia el registro que deseamos leer. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer entonces? Vamos a validar que el número de registro que me están dando se encuentre dentro de un rango válido. ¿Cuál es ese rango válido? ¿Se recuerdan que dijimos al inicio de la clase que los archivos de acceso directo debían de manejar la cantidad de registros que habían escritos dentro de él? Va. Eso nos va a servir para poder hacer esta validación de verificar que el número de registro no se exceda del máximo de registros que hay, ni que sea menor que el primer registro, ¿sí? Entonces vamos a tener algo como que número registro sea mayor o igual que 0, porque si es menos 1 no va a ser un número de registro válido, porque nosotros no escribimos registros en una posición menos 1, por así decirlo. Y el número de registro va a tener que ser
menor o igual que el número de registros que hay dentro del archivo. ¿Sí? Ok. Oh, le pusimos otro nombre. Ah, no tenemos un método que haga eso. Ok. Get cantidad de registros es. Hagamos algo. Vamos hasta arriba de este archivo que estamos trabajando. No. Quedémonos aquí siempre. Únicamente arriba del método que estamos trabajando. ¿Sí? Demos clic derecho. Insert code. Y quiero que generen un getter para cantidad de registros. Listo. Entonces lo que nos agregó fue este bloque de código de acá. ¿Qué hicimos? Fue clic derecho, insert code, getter, y seleccionan acá cantidad de registros y le dan generar. Una vez hayan hecho eso, regresamos a la línea en donde estábamos escribiendo y vamos a poner ahí una llamada al método getter que acabamos de crear. Get cantidad registros. Y hoy sí, ahí estamos. Entonces, ¿qué validamos acá? Que el número de registro que se quiera leer sea mayor o igual que 0 y que sea menor o igual que la cantidad de registros que existen dentro del archivo. Si eso se cumple, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el cursor de lectura-escritura al inicio del registro que se desea leer. ¿Cómo vamos a hacer eso? Existe un método asociado a la clase Random Access File, que es el tipo de este objeto flujo que tenemos acá, que se llama seek. Yo no sé si aquí hay gente que le guste el rock, no sé si alguna vez escucharon del disco Seek and Destroy de Metallica, y si alguna vez tradujeron qué significaba seek, es buscar. Entonces lo que va a hacer este método seek es buscar el número de byte que nosotros le mandemos como parámetro dentro de los paréntesis. ¿Cómo sé yo en qué número de byte deseo colocarme para leer el registro que quiero leer? Lo puedo hacer multiplicando el número de registro que quiero leer, que puede ser que sea el número de registro 1, el 2, el 3 o el 4, o así hasta donde tengamos, y multiplicarlo por el tamaño del registro, que son 80 bytes, ¿sí? Entonces, si multiplico ese número de registro por el tamaño de registro, lo que voy a tener es una posición en bytes que me representa el byte de inicio del registro que me están diciendo que quieren leer. ¿Me explico hasta aquí? Ok, bueno. Entonces, me está tirando acá un error. El error es porque acá estamos manipulando un archivo con el seek, y siempre que manipulamos un archivo hay que manejar la excepción del error, del IO exception. Para resolverlo lo vamos a resolver al igual que la semana antepasada. Le vamos a dar clic al bombillito y seleccionamos la opción de Add Throws Clause for Java IO exception. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Lo que va a hacer es agregarnos estas dos instrucciones aquí arriba.
Y con eso eliminamos el error. Muy bien. Entonces, cuando se ejecutó esta instrucción, lo que hicimos fue colocar el cursor de lectura a escritura del archivo al inicio del registro que se quiere leer. Entonces yo ya estoy al inicio del registro que quiero leer. Ahora, ¿qué es lo que tocaría hacer? Leer los datos, ¿de acuerdo? Cuando lea los campos, voy a tener únicamente los valores que estaban dentro del archivo. Sin embargo, yo podría hacer uso de la clase persona para leer esos campos y de una vez dejarlos como que encapsulados dentro de la clase persona, que para eso fue que la creamos, para poder manipular esos campos, ¿de acuerdo? Entonces yo podría hacer un new para crear un nuevo objeto persona, ¿de acuerdo? Y con ese new persona yo podría hacer la lectura de flujo.read UTF y podría hacer la lectura de, perdón, esto, ¿qué es lo que va a hacer el read UTF? Si el write UTF lo que hace es escribirme un string, entonces el read UTF lo que va a hacer es leer un string, que es el primer campo que tenemos, que representa el nombre. Después podría hacer un flujo.readInt y con eso voy a estar leyendo un entero, que es la edad, nuestro segundo campo. Y después podría hacer un flujo.readBoolean. Y entonces voy a estar leyendo un boolean. Muy bien. Ahora, aquí me está dando un error porque no tengo ningún constructor para la clase persona que acepte 3 parámetros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos arreglar eso? Forma fácil, agreguemos otro constructor. Control copy, que por si no debía haber borrado el boolean antes. Control V, ¿sí? Perdón, no entendí. Eso es lo que vamos a volver a colocar. A ver si entiendo. Usted me dice dejar el constructor como estaba inicialmente, verificar si esa variable lleva un valor, si lleva el valor asignárselo y si no, asignárselo yo de forma explícita. Eh, no, no se puede por la firma del método. Aquí sí no existen los parámetros opcionales, por así decirlo. ¿Qué es lo que entiendo que usted me decía? Sí, no. Entonces lo que vamos a hacer es copiar este constructor que es el que ya teníamos, lo pegamos nuevamente abajo y le agregamos el parámetro que nos hace falta, que es el activo. Y después que hagamos eso nuevamente, perdón, no lo debimos haber borrado. En esta línea cambiamos el true por activo. ¿Sí? Y así vamos a tener 3 constructores. Uno que no recibe parámetros. Otro que recibe únicamente nombre y edad como parámetros. Y otro que recibe nombre, edad y el estado como parámetros. Voy a dar ahí un minuto para que lo... Ok, excelente. Entonces ahora regresemos a la clase acceso directo.
y se corrigió el error. Va. Pero hasta aquí lo único que tenemos es un nuevo objeto, ¿sí? Ese nuevo objeto lo vamos a poder utilizar. ¿Para qué lo vamos a poder utilizar? ¿Qué dice mi método que va a regresar? El getPersonas. Va a retornar una variable de tipo persona. Entonces, si yo aquí tengo un objeto de tipo persona que ya tiene los datos que se leyeron del archivo, no me costaría agregarle un return para que ese sea el resultado de mi método. ¿De acuerdo? Bueno, eso es en el caso que el número de registro que me hayan enviado se encuentre dentro del rango válido. Pero puede ser que el número que el número de registro que hayan enviado no esté dentro del rango. Entonces, ¿qué podría hacer en ese caso? Imprimir un error. El número de registro se encuentra fuera de los límites. Okay. Y después, como en este caso todavía no hemos retornado nada, hacer un return null. La manera de eliminar el error que teníamos por ahí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Un minuto para que lo copien y ahorita vamos a ponerlo a prueba. Ok. Entonces ahora lo vamos a probar. Regresemos a nuestra clase archivo acceso directo. Y comentemos este código que está dentro del try. Este código lo que hacía, vamos a dejar aquí el comentario, es escribir registros en el archivo. Entonces ahora lo que vamos a probar es la lectura de registros dentro del archivo. Muy bien. ¿Cuáles son las dos operaciones que debemos realizar siempre cuando trabajemos un archivo? Primero la apertura. Es esta línea que ya teníamos aquí. Solo le vamos a dar copy paste. Y el cierre del archivo. También vamos a dar solo copy paste. Muy bien. Entonces con esto abro el archivo, con esto cierro el archivo. Eso es básico siempre que vayamos a trabajar con archivos. Ahora, lo que vamos a hacer es leer el archivo. ¿Cómo vamos a leer? Vamos a crear un for con un contador de tipo entero que se llame i, inicializado en 0, el cual se va a incrementar eh, mientras que sea menor que la cantidad de registros que hay en el archivo. ¿De dónde obtenemos ese dato? Utilizamos el objeto acceso directo con el método getCantidadRegistros. ¿Sí? Y vamos a estar incrementando ahí de uno en uno. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien sencillo. Lo que vamos a hacer es únicamente un system.out.println para crear mensajes en pantalla. Y vamos a tomar el objeto acceso directo y vamos a utilizar el nuevo método que creamos, el cual es getPersona. ¿Qué es lo que espera getPersona como parámetro? Habíamos dicho un número de registro. Entonces ese número de registro lo está manejando el contador. No era get cantidad de registros, pero era get persona, disculpe. Entonces es get persona y el get persona, ¿qué es lo que espera? Espera un número de registro y de ahí únicamente le vamos a dar un toString para convertirlo a cadena. A ver.
Dicen que ya no ven mi pantalla. ¿Todos tienen el mismo problema o será solo Héctor? ¿Los demás sí la ven? ¿Será tu conexión, Héctor? Ok, igual la estamos dejando grabada y grabada la clase por si no regresara rápido. Ok, entonces vamos a probar esto, a ver si de verdad lee los datos. Y ahí estamos. Nos dice cuántos registros se encontraron dentro del archivo, dice que fueron 2 y aquí nos está desplegando ya los datos que encontramos dentro del archivo. Les dejo esto acá un momento para que lo copien y pregunto, ¿alguna duda que tengan, algún comentario, algo que les llame la atención, algo que les dé curiosidad? Recuérdense que estamos aprendiendo esta onda de Java en caliente, ¿va? Entonces, cualquier cosa que no se entienda, aprovechen a preguntarlo. Eh, Continuemos entonces, ya que no hay dudas. Ya tenemos entonces dos operaciones dentro del archivo, dentro de nuestro programa. Tenemos la operación de escritura de registros y tenemos la operación de lectura de registros. ¿Sí? Respecto a lo que me pregunta Héctor, de que si ahí están los demás videos, sí, ahí están todos los videos. Solo busquen los que sean de programación 1, que de otros cursos también. Hay una lista de reproducción solo de programación 1, para que no se vayan a perder por ahí. Bueno, entonces ahora, ¿cuál va a ser la otra acción que vamos a realizar? Vamos a realizar una búsqueda de registros en específico. ¿De acuerdo? Para eso vamos a crear un nuevo método que se llame buscar registro. Ok, entonces regresemos a nuestra clase de acceso directo y vamos a crear un método que busque un registro en específico basándose en el campo llave. ¿Qué dijimos que eran los campos llave? Son los campos que sirven para identificar, son los identificadores únicos de los registros, ¿sí? Nadie puede repetir un campo llave, ningún registro puede repetir un campo llave. En este caso, para facilitarnos el ejemplo, vamos a suponer que nuestro campo llave es el nombre, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer que no pueden existir dos personas con el mismo nombre. ¿Cómo vamos a iniciar? Vamos a hacer nuestro método público. ¿Qué es lo que va a dar como resultado esto? Nos va a dar el número de registro en donde se encontró el campo que se estaba buscando. Entonces va a retornar un número entero. Y el nombre dijimos que iba a ser buscar registro. Eh,
Dijimos que iba a buscar por campo llave y el campo llave dijimos que para nuestro ejemplo iba a ser el nombre. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer entonces es declarar una variable de tipo persona. La vamos a usar más adelante. Después vamos a hacer una verificación respecto a si el nombre que me enviaron es igual a nulo o el nombre que me enviaron como parámetro está vacío. Eso va a significar que no tengo un valor contra el cual realizar la búsqueda. Por lo tanto, no puedo hacer la búsqueda. Entonces lo que voy a hacer es retornar el valor de -1. El -1 no es un número de registro válido, ¿de acuerdo? Por eso lo vamos a utilizar como código de error. Perfecto. Ahora, suponiendo que el nombre no era igual a nulo y por lo tanto el nombre no estaba vacío, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recorrer todos los registros que hay dentro del archivo con la finalidad de leer los nombres de cada uno de los registros y compararlos contra el nombre que me están enviando como parámetro. ¿De acuerdo? Entonces hacemos lo mismo que habíamos hecho en nuestro ejemplo anterior. Vamos a declarar una variable i que inicie en 0, la cual se va a estar incrementando mientras que sea menor que la cantidad de registros que hay dentro del archivo y se va a ir incrementando de uno en uno. Ok. Ahora, no es número, es get cantidad. Listo. Ahora lo que nos va a tocar es colocar el cursor de lectura y escritura dentro del archivo al inicio de cada uno de los registros que voy a leer. Y eso ya dijimos que lo íbamos a hacer con el método seek. ¿Sí? Y para determinar el número de byte, dijimos que íbamos a multiplicar el número del registro por la cantidad de bytes que está reservada para cada registro. Que aquí en vez de poner el 80 vamos a utilizar la variable tamaño registro. Muy bien. Ahora me está dando un error porque nuevamente aquí estamos trabajando con un archivo y el método no me está retornando la excepción IOException. Entonces le vamos a dar clic al foco y vamos a seleccionar la opción de Add Throws Clause for Java IO.IOException. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Me va a agregar estas dos palabras acá. Y resuelto. Ok. Entonces, cuando yo coloque el cursor de lectura y escritura en la posición en donde inicie el archivo, en donde inicie el registro, mejor dicho, yo voy a poder hacer la lectura de la persona, ¿de acuerdo? Entonces puedo hacer que persona sea igual a get persona y de una vez decirle cuál es la ubicación de la persona que deseo obtener. Y en este caso lo que va a ocurrir es que la variable persona va a terminar con el objeto persona que contiene los campos que se leyeron desde el archivo. Entonces ahora necesito verificar
los datos que fueron leídos del archivo y que fueron asignados al objeto persona. Lo primero que me interesa para saber si encontré un registro o no es saber si el registro se encuentra activo o inactivo. ¿Se recuerdan que estamos trabajando la eliminación lógica? Por lo tanto, los datos del registro van a seguir existiendo y es únicamente el valor de una variable que va a funcionar como bandera, la cual nos va a decir si el registro está activo o inactivo. Entonces, dentro de nuestro método buscar registro, nosotros debiésemos de buscar únicamente aquellos registros que estén activos. Esto lo vamos a lograr colocando la siguiente condición. Vamos a evaluar si persona.isActivo es verdadero. Y adicionalmente, vamos a verificar que el nombre de la persona sea igual que el nombre que se está enviando como parámetro. Y si eso sucede, entonces vamos a retornar la posición en la que encontramos a ese registro, el cual estaba activo y el cual tenía el mismo nombre que el nombre que se envió como parámetro. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Un método que se llama buscar registro, el cual recibe un nombre, y recibe el nombre porque fue el que determinamos si íbamos a utilizar como campo llave. Verificamos si el nombre es igual a nulo o si está vacío. En ese caso vamos a retornar un -1 porque no podemos buscar a un nombre si no tenemos el nombre. Después hacemos un for para recorrer todos los registros que se encuentran dentro del archivo. Vamos leyendo cada uno de esos registros y lo asignamos a un objeto persona. Y después verificamos si ese objeto persona se encuentra activo y si el nombre es igual al nombre que se envió como parámetro, que es el que se está buscando. Y si eso ocurre, entonces va a devolver la posición en que lo encontró. Ok. Pero ¿qué pasa si no encuentra ninguna coincidencia dentro de este for después de haber recorrido todo el archivo? Significa que no encontró un campo. Entonces podríamos hacer un return -1 para indicar que no se encontró ningún campo con ese nombre, ningún registro con ese nombre. Entonces dejo ahí un momentito para que copien. Y ahorita vamos a ver la implementación, cómo podemos utilizar ese método. Muy bien, preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Se va entendiendo todo? Claro, sí. Estos returns. Ok. ¿Cuál es el objetivo de este método? Es buscar registros. ¿De acuerdo? Lo que va a retornar es el número del registro en donde se encuentra el nombre que se está buscando. Por ejemplo, en mi archivo yo tengo el nombre de Miguel Catalán y de Alejandro López. Si yo busco Miguel Catalán, entonces este método lo que me va a retornar es 0, porque este es mi registro 0, ¿sí? Y si yo busco Alejandro López, lo que me va a retornar es 1, porque este es el registro que se encuentra en la posición, bueno, no, digamos que es el registro 1, no es que esté en la posición 1.
¿Hasta ahí me explico? Ok, buenísimo. Ahora, ¿qué pasa si yo intento utilizar este método buscar registro, pero en nombre yo le envío un valor vacío? ¿Será que yo puedo buscar, bueno, si buscase un nombre que es una cadena vacía, ¿será que voy a encontrar algo? No, pero o sea, ¿qué sentido tiene que busque una cadena vacía si no hay nada? O sea, no me representa nada, no hay ninguna llave que tenga una cadena vacía. Entonces, para indicar que no se encontró nada, lo que hago es retornar un -1. ¿Por qué retorno un -1? Porque ese -1 está afuera del rango de los valores válidos eh, que pueden tomar las numeraciones de los registros. No sé si me explico. Significa que yo no puedo tener un registro que cuando yo los esté contando sea el -1. ¿Va? ¿Me doy a entender? Ok, entonces eso lo hacemos aquí en esa situación y lo hacemos aquí abajo también, porque si te das cuenta, retornamos -1 si el nombre no trae ningún valor. Y ya quedamos que es porque no puedo buscar nada. Ahora, ¿qué pasa si sí trae un valor y yo lo busco mediante este for dentro de todos los registros, pero no encontré ninguno que cumpliera con estas condiciones que yo estoy estableciendo acá? ¿Sí? O sea, ahora el escenario es, sí hay un nombre, pero no coincide con ninguno de los nombres de los registros que están activos dentro del archivo. En ese caso, ¿qué hago? Entonces, cuando se termine de ejecutar el for y no haya encontrado nada, lo que va a hacer es retornar -1 también para indicar que no se encontró el registro. ¿Me explico? Excelente, buenísimo. Entonces ahora regresemos a nuestra clase principal, a donde está el main, y vamos a ver cómo podemos utilizar ahora este campo, este método de búsqueda. Ahí está. Lo primero que tenemos que hacer, y ahora vamos a hacer la búsqueda de un registro en base a la llave. Dijimos que la primera operación que vamos a realizar siempre con un archivo cuando lo querramos utilizar es abrir el archivo y que adicionalmente vamos a agregar de una vez su cierre para que no se nos vaya a escapar más adelante. Y entre las dos instrucciones vamos a pedirle al usuario que ingrese el nombre que desea buscar. System.out.println, ingrese el nombre que desea buscar. Dos puntos. Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable entera que se llame número registro y va a ser igual a utilizar el objeto acceso aleatorio. Acceso directo se llama aquí, perdón. Vamos a utilizar el objeto acceso directo punto buscar registro, que es el método que acabamos de crear. Y le tenemos que dar un nombre como parámetro. Ese nombre lo vamos a obtener de lo que ingrese el usuario. Entonces podemos hacer un scanner.nextLine y punto y coma.
Muy bien. Ahora esto viene relacionado con la pregunta que me hacía. ¿Qué pasa si número de registro tiene asignado el valor de -1? ¿Qué era lo que nos iba a significar? Cuando buscar registro retorna -1, ¿por qué era que retornaba el -1? Porque no encontraba el registro. ¿Sí? Entonces vamos a mostrar acá un mensaje que diga system.out.println no se ha encontrado el nombre ingresado. Okay. Ahora, ¿qué pasa si me retorna un valor diferente de -1? Significa que sí existe, ¿verdad? Entonces vamos a poder hacer un system.out.println la persona encontrada tiene los siguientes datos, dos puntos, y vamos a poder utilizar el método que creamos anteriormente, que va a ser acceso directo.getPersona. GetPersona espera como parámetro qué número de registro es el que queremos, y número de registro, si es diferente que -1, entonces va a contener el número de registro en donde está el nombre que encontramos. Entonces, si ahora ejecutamos esto, nos va a decir, ingrese el nombre que desea buscar, voy a ingresar uno que no exista, vamos a poner Juan López, y dice no se ha encontrado el nombre ingresado. Muy bien, ese fue el mensaje que dejamos ahí. Ahora si busco a Miguel Catalán, entonces dice, la persona encontrada tiene los siguientes datos, nombre Miguel Catalán y edad 25. De ahí podemos ver que funciona. Los dejo 2 minutos para que puedan copiar el código y que me pregunten cualquier duda que tengan. Muy bien. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? ¿Todo bien? Bueno, entonces hasta ahora pudimos ya escribimos dentro del archivo, ya leemos el archivo, eh, ya buscamos dentro del archivo. Lo que nos falta es hacer la eliminación, ¿de acuerdo? Permítanme. Sí, vamos a trabajar la eliminación. Para eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Se recuerdan ustedes que eh, la eliminación que íbamos a utilizar en este ejemplo era una eliminación lógica? Entonces la eliminación lógica no se trata de hacer el borrado de los bytes, sino que únicamente, vamos a modificar el registro. ¿Y qué es lo que vamos a modificar de ese registro? Vamos a modificar su campo que indica si está activo o no. ¿De acuerdo? Entonces miremos de qué se trata.
vamos a crear un nuevo método que se llame eliminar persona. Vamos a decir que es público, nos va a retornar un valor boolean. Ese valor nos va a indicar si se eliminó el registro con éxito o no. Si se eliminó con éxito, retorna true, y de lo contrario retorna false. Y de nombre dijimos que le íbamos a poner eliminar persona. Muy bien. Pero para eliminar a una persona, yo tengo que saber qué persona es la que quiero eliminar. ¿De acuerdo? Entonces voy a recibir un parámetro que me va a representar el campo llave, y dijimos que el campo llave iba a ser el nombre. Ok. Lo primero que voy a necesitar hacer es identificar cuál es el número de registro que quiero eliminar. ¿Qué quiero decir? Que si quiero eliminar a Miguel Catalán, entonces yo voy a empezar a buscar dentro del archivo a ver en qué número de registro encuentro a Miguel Catalán. ¿Sí? Entonces voy a declarar una variable de tipo entera que se llame posición, y esto va a ser igual a llamar al método buscar registro. Y se recuerdan que esto lo que va a necesitar es un nombre para poder buscar el registro. Y es buscar. Y acá me dice que el llamar a ese método lanza una excepción IOException. Para corregir ese error, entonces damos clic en el globito y utilizamos el add throws clause for Java IOException. De manera que me agregue estas dos instrucciones de acá. Ok, entonces ahora yo aquí estoy buscando cuál es el número de registro por medio del nombre, y el número de registro lo voy a guardar posición. Ahora, si posición es igual a -1, significa que no encontré el registro que quieren eliminar. Por lo tanto, voy a hacer un return del valor lógico false. Pero ¿qué pasa si posición es distinto de -1? Entonces lo que voy a hacer es crear un nuevo objeto que se llame persona, y le voy a asignar el resultado de getPersona en la posición que encontré cuando realicé la búsqueda acá en buscar registro. Una vez haga eso, lo que va a ocurrir es que los campos que yo haya leído del archivo mediante getPersona van a estar contenidos dentro de un objeto de tipo persona. Por lo tanto, yo ahora puedo manipular los datos de ese registro utilizando al objeto persona. Entonces vamos a hacer que persona set activo cambie a falso, porque ahora este método lo que va a hacer es eliminar los registros, y quedamos que es una eliminación lógica, y la eliminación lógica es cambiarle el valor a una bandera. Una vez ya le cambiamos el valor al objeto, yo puedo volver a escribir el objeto dentro del archivo. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el método setPersona, que fue el que trabajamos la semana pasada, y este método setPersona espera como primer parámetro
la posición en que se va a escribir el registro, que es la misma posición en la que se encontró, y el objeto que contiene los campos que se van a escribir. Y eso es el objeto persona. Y si se logra hacer todo eso, significa que se llevó a cabo con éxito la eliminación. Por lo tanto, puedo hacer un return true para indicar que la eliminación se hizo con éxito. Me detengo ahí un par de minutos para que puedan copiar y que puedan trasladarme sus dudas. No sé si me puede hacer, si me debe explicar, si me debe entender, perdón. Ok, no hay dudas. Entonces veamos cómo lo implementamos. Vamos al main, comentemos el código que habíamos agregado. Y ahora vamos a colocar la eliminación de registros. Como siempre, lo que vamos a hacer es tomar, vamos a aperturar el archivo, vamos a cerrarlo. Sí, creo que siempre lo subo a la pregunta de Sebastián. ¿Y cómo hacemos la eliminación? Para hacer la eliminación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el objeto acceso aleatorio, es acceso directo, perdón, acceso directo, punto eliminar persona, ¿sí? Y necesito darle un nombre para eliminar la persona. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner antes un system.out.println para solicitarle al usuario que ingrese el nombre de la persona. Ingrese el nombre de la persona a eliminar. Ok. Entonces este es el mensaje que se va a desplegar al usuario. El usuario nos va a escribir algún dato y vamos a capturar ese dato. Scanner.nextLine. Okay. Entonces, en teoría, con esto tenemos ya la eliminación. Sin embargo, nosotros debiésemos de ser capaces de saber si la eliminación se hizo con éxito o no. ¿Qué es lo que retorna este método? Retorna una variable de tipo boolean. Y boolean se recuerdan que es verdadero o falso. Entonces podemos hacer if la llamada a esta instrucción da como resultado verdadero, entonces lo que voy a hacer es un system.out.println el registro fue eliminado exitosamente. Y si no retorna verdadero, lo cual significa que retornó falso, entonces voy a mostrar un mensaje en donde lo haga saber al usuario. Registro registro existente. Quiero realizar la eliminación.
La eliminación. Ok. Lo voy a probar y después lo dejo copiar. Quiero eliminar a Alejandro López. Entonces dice que la persona se eliminó exitosamente. Si eso es cierto, significa que cuando realice la lectura de todos los registros, no se debiese demostrar eh, ese registro que eliminé. Este. Lectura de registros dentro del archivo. Nuevamente veremos si funciona y pareciera que no funcionó. No. Acá. Personas y persona, posición, persona. Y cuando leemos, ¿qué está fallando? Ahora estamos buscando la posición, buscar registro utilizando el nombre. Si la posición es -1 va a retornar falso. De lo contrario vamos a hacer que persona sea igual a persona igual a get persona en la posición que se determinó. Persona.set activo lo pasamos a falso y después hacemos un set persona persona. Y aquí perdón, no es este método. Con este método nosotros no validamos si está inactivo o no. Con el que lo validamos es cuando buscamos por medio de la llave. Eso quiere decir que si yo busco acá a Miguel Catalán, que fue a quien eliminé, según recuerdo, si lo encontró, entonces se elimina el segundo. Listo, el que había eliminado era Alejandro López. Entonces cuando se realiza la búsqueda de Alejandro López en específico, indica que no se encuentra dentro del archivo porque está eliminado lógicamente. Sin embargo, dentro del archivo sigue existiendo. Si se dan cuenta, aquí está Miguel Catalán y Alejandro López. Lo único es que tiene su bandera para saber si está activo o no, seteada a falso. Y por eso es que no se despliega. El código que estaba pendiente que copiaran es
este. Entonces se los dejo un par de minutos para que lo puedan copiar y para que me hagan sus preguntas, comentarios al respecto. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Con esto tendríamos ya las operaciones que se pueden realizar sobre un archivo. Lo único es que ahora para un archivo de acceso directo, esencialmente son las mismas operaciones que hicimos con el archivo de acceso secuencial. Lo único que cambia es cómo accedemos a sus registros. Eh, la organización del código también fue un poco más estructurada. No sé qué les pareció, cómo lo vieron. Y no sé si tengan alguna duda. Ok, si no es así, si no hay ninguna duda, entonces hasta ahí nos quedamos el día de hoy.